Bueno, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, hablando de los obreros fraudulentos que vienen disfrazándose como apóstoles de Cristo. Yo vengo en el nombre de Cristo, y cogen y lo que hacen es abusar de la iglesia que confía en ellos, que vienen en el nombre del Señor, y abusan de los creyentes y les sacan dinero, les sacan servicio, les sacan de todo, les sacan las túrdigas, como se suele decir. Pues dice, y no es maravilla, es decir, no os sorprendáis, porque esta gente mala lo que hace es actuar como el referente de los malos, que es Satanás. Porque el mismo Satanás se disfraza, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así es como obra Satanás. Satanás no se va a poner delante tuya con su terrible imagen a decirte ni a mandarte nada, sino que se presentará como un ángel de luz atractivo, bello, que agrada y que te dice, ven por aquí. Ánimo, hazme caso. Y te quedarás embelesado. Y dirás, ¡wow! ¿Sabéis cómo atacan los peces esos tan feos de las profundidades? Una cosita así, que tiene una lucecita, y el pececillo chico viene a la linternita, a la lucecita, ¡uy, qué bonito! ¡Bah! Y se lo come, ¿no? Trampa básica de muerte. Mostrarte belleza, atracción, luz, para darte el golpe mortal. No le interesa jamás enseñar lo feo que es, ni lo malo que es. Por eso necesita engañar. He dicho muchas veces, Satanás es el primero que está interesado en que la gente se ría de él. Paradójicamente, cuando él busca la adoración del mundo, lo que hace es, primero, negar su existencia. Es que es mucho más listo de lo que nos creemos. Negar su existencia y la realidad de lo terrible de su ser. Y así, de esa forma, el mundo engañado lo que hace es no seguir a Dios y no seguir al único que es digno de adorar. Y ahí ya tiene ganada su partida. Que yo no exista, que yo sea tomado como un cómic y que la gente vaya pensando lo que quiera y me ridiculicen y me dibujen como un bichito rojo con rabo y con cuerno y con tridente y ya está. Pero aquí estoy yo destrozando las vidas de cada uno, porque ya veremos cómo sigue el asunto. Se le llama el Dios de este siglo. Efesios capítulo 6, versículo 12 y 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice, empezando en el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los que se pierden, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, no quieren creer, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Sus colaboradores, los demonios, son gobernadores de las tinieblas de este siglo. El Dios de este siglo. Ahora, esto del siglo hay que aclararlo. Este siglo no se refiere al siglo XX, ni el XXI, ni el siglo I, ni el siglo III después de Cristo. El siglo aquí no se refiere al periodo de 100 años, que nosotros usamos en nuestro lenguaje. Se refiere a la era de este sistema mundanal, que se crea desde el momento de la caída del hombre y que tendrá su fecha de caducidad. Esto es el periodo del siglo que caracteriza, de la era que caracteriza la humanidad en esta tierra desde la entrada del pecado en el mundo hasta que empiece Dios a obrar de la siguiente forma. Los momentos de su caducidad, y ya lo veremos. Mirad Lucas capítulo 20 para argumentar el tema también de lo del siglo, aunque yo creo que es un poco evidente en la lectura, ¿no?, de lo que hemos leído, pero bueno, hay citas de apoyo. Lucas 20, 34 y 35. Respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo
se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, hablando de dos eras distintas de la existencia del hombre. Bajo el sistema mundanal, aquí terrenal, en el pecado, y después cuando ya las personas pasen el destino definitivo a un siglo nuevo, a una existencia nueva, los cabritos para un lado, las ovejas para otro, y dice, y estos no se casarán ni se darán en casamiento, los que formen parte de la resurrección para nueva vida y entren en el nuevo siglo. De la misma forma, en Gálatas, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 4, dice, hablando del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Del tiempo, Jesucristo viene a salvar no del siglo I, ni del siglo III, ni del siglo XXI, sino de la presente situación del pecado reinando en la tierra y en los corazones. Esta es la era que vivimos, este es el siglo. Bueno, pues el Dios de este siglo es Satanás. Y así, el apóstol Pablo, cuando escribe a los creyentes de Roma, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Os dais cuenta? No os conforméis a este siglo, se refiere, no quedéis conforme con las, con las tendencias, los caminos, las corrientes de este sistema que está establecido en el pecado desde que entró el pecado en el mundo. No os conforméis, sois creyentes, sois hijos de Dios, habéis sido rescatados del pecado y tomados de la potestad de las tinieblas a la potestad del Hijo de Dios. Así que no os conforméis, no os quedéis tan a gustito, como si esto fuese así agradable y bueno, sino que es enemigo, este sistema es enemigo de Dios y rechaza a Dios. Bien, el forjoso imperio, sin duda alguna, Satanás queriendo tener un trono, sentarse en un trono junto a las estrellas de Dios, ahí a los ángeles de Dios, y ser semejante al Altísimo, cosa que, por supuesto, no consigue, sí que forja después su propio imperio, usando su tremendo poder e influencia, sí que tiene un imperio forjado. ¿Y sabéis cuál es? Yo no sé si estarán muy orgullosos o qué, pero vaya. Tenerlo lo tiene, pero el imperio que tiene es el de la muerte. Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, habla de Jesucristo, también participó de lo mismo. El verbo hecho carne, que es Jesucristo, participa eso de la carne y de sangre, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, cuando Jesucristo muere en la cruz, en su cuerpo como hombre, así destruye por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sí, el diablo tenía el imperio de la muerte. Y es destruido ese imperio, es destruido ese emperador por medio de la misma muerte del Hijo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Hebreos. Ahora, la muerte es fruto de su obra. La muerte es fruto de la obra del diablo. Y nadie pudo contra ella. ¿Quién ha podido vencer la muerte? Es un imperio fuerte, ¿verdad? ¿Cuánta gente se entierra y ninguna puede ser rescatada? Sabemos que hay imperios que han cogido a otras naciones y han hecho cautivos, y después han venido otros y han rescatado a los cautivos. Pero ¿quién ha rescatado a un muerto de la muerte? Cristo. Hay un vídeo precioso de un señor mayor que dice, le preguntaron al
al palo, quién era el más fuerte, si él era el más fuerte, ¿no? Y dijo, no, porque el fuego viene y me quema, entonces el fuego es más fuerte, etcétera, etcétera, hasta que llega y le preguntan a la muerte, ¿eres tú la más fuerte? Y dice, bueno, yo pensaba que lo era, durante mucho tiempo lo fui, pero hubo una vez un hombre que lo cogí, como a muchos otros, pero a los 3 días se levantó y se me escapó. Y ese es Cristo. En una ocasión le preguntaron a la barra de acero si era la más fuerte del mundo. Y ella dijo, no, es el fuego, porque a mí me derrite. Le preguntaron al fuego si era el más fuerte del mundo y el fuego dijo, no, es el agua, porque a mí me apaga. Le preguntaron al agua si era la más fuerte del mundo y el agua dijo, no, es el sol, porque a mí me evapora. Entonces le preguntaron al sol si era el más fuerte del mundo y el sol dijo, no, es la nube, porque cuando se pone delante mío opaca mis rayos. Le preguntaron a la nube si era la más fuerte del mundo y la nube dijo, no, es el viento, porque a mí cuando sopla me lleva de un lado hacia otro. Le preguntaron entonces al viento si era el más fuerte del mundo y el viento dijo, no, es la montaña, porque cuando soplo y me encuentro con ella, me parte en dos. Le preguntaron a la montaña entonces si era la más fuerte del mundo y la montaña dijo, no, es el hombre, porque puede escalarme y con sus máquinas me convierte en una planicie. Entonces le preguntaron al hombre si era el más fuerte del mundo y el hombre dijo, no, es la muerte, porque tiene la potestad de quitarnos la vida a quien sea. Le preguntaron entonces a la muerte si era la más fuerte del mundo y la muerte dijo, en algún tiempo yo pensé que era la más fuerte. Hace mucho tiempo ya le quité la vida a un hombre y a los 3 días se levantó y salió caminando y se me escapó. Ese es el hombre más fuerte del mundo y su nombre es Jesucristo. Bien, el que destruyó la muerte y el imperio de la muerte con su propia muerte. Ahora, bien que forjó ese imperio de la muerte, ya veremos, y lo iba a hacer ahora, pero no es el momento, ya veremos el asunto de la muerte y cómo él es vencido y cómo Jesucristo ejerce toda la obra de victoria sobre ese asunto. Pero no podemos entretenernos, y ya me estoy alargando en minutos con esto. Él es príncipe de la potestad del aire, ya lo vimos con los demonios. Y él es el que los lleva, el que los maneja, el que los organiza, el príncipe de la potestad del aire. También dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, una característica de Satanás. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Característica del diablo, de Satanás, como león rugiente buscando a quien devorar, está dando vuelta alrededor de cada uno. A ver a quién pillo y cómo lo pillo. Porque es destructor. Quiere destruir todo, todo cuanto pueda, todo cuanto se le permita. En contraste con el león de la tribu de Judá. Hay un león también en la Biblia. Se le llama león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo, el Mesías. Ahora, ¿qué diferencia? El que rescata a la humanidad con su poder, con su rugido, con el cual tiembla toda la creación entera, en esa autoridad como rey, en contraste con la fuerza de un león para destruir simplemente. Así que la Biblia nos está diciendo que los leones son buenos y malos, ¿vale? Vamos a entender las cosas. Uy, los leones son muy malos, los leones son muy buenos. No, ni bueno ni malo. Un león es un elemento suficientemente ilustrativo como para decir el gran poder que tiene
tanto para bien como para mal. Ahora vosotros ya tendréis que saber a quién queréis seguir. Dios, y este punto es importante, lo contempla en sus planes al diablo. Lo tiene contemplado en todos sus planes. La historia entera está delante de Dios. Todo es en base a la obra de Dios. Eso no significa que Dios lo está haciendo todo, pero sí tiene el dominio y el control sobre todo. Es decir, Dios no ha cogido a Satanás y le ha pegado un empujón para que caiga, ¿vale? El que ha caído ha sido Satanás. Dios no te coge a ti y te empuja para que caigas, el que has caído eres tú. Pero eso no afecta ni artefacta el desarrollo del plan de Dios, sino que lo tiene contemplado. Hace poco vi una publicación en Facebook donde decía que entonces Dios era cómplice de Satanás. Si es todopoderoso y sabe lo que Satanás puede hacer y no lo impide, es cómplice. Estos son los que son más listos que Dios mismo. Bueno, yo lo que digo es que la Biblia lo que enseña es que Dios puede extraer beneficio aún de la actividad diabólica. Lo cual no tiene nada que ver con ser cómplice con la actividad diabólica. La actividad diabólica está ahí. Y Dios saca beneficio de ella, saca rendimiento. Y igual que el del fuerte salió dulzura, como la poesía que hizo Sansón, cuando vio a un león que le iba a matar un día, y en vez de matarlo, pues lo mató él, y después a los días volvió y se encontró miel, y estaba ahí muerto de hambre y dio miel, y cogió miel, y dice, pues del fuerte salió dulzura. Me iba a matar y al final me ha dado de comer. Pues eso hace Dios. El que te va a matar, al final va a ser para alimentarte. Porque el prodigio de Dios, la providencia divina es capaz de transformar todo de esa forma. Y vemos el caso de Job. ¿Qué es lo que pasa? Dios, ¿por qué le permite Dios que Job pase por todo lo que pase? Mirad el caso de Job, por ejemplo. Satanás ahí actuando y Dios sacando de Job lo mejor. Y vino a ser el postrer estado de Job 7 veces mejor que el primero, dice al final, ¿no? El caso de Judas, Lucas capítulo 22, versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y fue y habló con los sacerdotes para entregar a Jesús, etc. ¿Eso qué era? ¿La derrota del Hijo de Dios? Pues no. Bueno, humanamente sí, aparentemente sí. Los judíos se frotaron las manos. Hemos cogido, hemos clavado, hemos crucificado a este impostor, a este blasfemo o a este que estaba haciendo que la gente nos dejaran a nosotros y se fueran tras él. Lo hemos destruido. Y Dios lo que ha hecho es usar esa destrucción, esa crucifixión, para vencer precisamente al que lo clavaba, al mismo diablo. Y de esa forma es transformada la derrota en triunfo. El apóstol Pablo habla de cómo quiso ir a Tesalónica varias veces y el diablo, Satanás, se lo impedía. El Señor tenía otro plan. No quería que fuera a Tesalónica y deja que Satanás se lo impida. Y a los creyentes de Esmirna, en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, cuando se habla a las 7 iglesias, la iglesia de Esmirna recibe un aviso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, que es Jesucristo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo soy judío y hay que ser judío para poder estar delante de Dios. Y dice, y son sinagoga de Satanás. A ver quién es guapo que hoy dice algo así. Se me cae el pelo. ¡Oh, lo que está diciendo! Pues aquí está escrito. No, judío no es el que se corta el prepucio y tiene una estrella de David aquí pintada y nada. Eso puede ser sinagoga de Satanás. Pero no temas nada en lo que vas a padecer. Y aquí el diablo
echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Y cómo es posible, Señor? ¿Y lo vas a permitir? ¿Y eso va a ocurrir? Sí. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Se va a encargar de coger a hombres que gobiernan aquí en esta ciudad y os van a acusar de tal y cual, y os van a coger presos, mismo os azotan o lo que sea, y os echarán en la cárcel. Ánimo. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte. Ahí está la prueba de la fe. La prueba de que tus palabras, yo amo a Dios, para mí Dios es lo más grande, yo nada más que creo en Dios y Dios. Pues ahora llega la hora de que la vida demuestre las palabras. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que el diablo actuando, pero Dios firmando el final, y el final perfecto. Así que Dios lo contempla en sus planes, no puede trastocar los planes de Dios ni tergiversarlos. Simplemente siguen conforme al propósito divino. Otro punto interesante e importante que tenemos que tener en cuenta los creyentes, especialmente porque hay corrientes, y mucho en Sudamérica y algo en Norteamérica, que se plantea mucho en ciertas denominaciones. En ningún momento se enseña en la Biblia a enfrentarse al diablo, a Satanás, en juicio ni en reprensión. Jamás. Sino todo lo contrario. Incluso tenemos el ejemplo del arcángel Miguel, donde en Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y deja a Satanás en manos de Dios mismo, bajo el juicio de Dios mismo. Pero estos blasfeman cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen se corrompen y empiezan a decir cosas de seres espirituales muy superiores, porque son unos ignorantes, los hombres estos. Pero cuidado, si creéis en Satanás, de verdad, no se os ocurra, poneros a yo te reprendo, Satanás, porque yo... Y eso lo estoy escuchando así, sobre todo, ya digo, y mucho en ciertas denominaciones en Sudamérica. Y yo te reprendo porque tú estás de... ¿Qué estás hablando? Mucho cuidado, ¿eh? La Biblia no te autoriza eso, ni te enseña eso. El mismo arcángel dijo: Jehová te reprenda. ¿Qué hacemos entonces? Pues vamos a ver lo que nos dice la Biblia que hagamos. Déjate de reprender tanto al diablo. Quizás repréndete tú más a ti mismo como creyente, que dice: examinaos a vosotros mismos y comprobad si estáis en la fe. Y yo añadiría: y en el amor. Porque igual que yo reprendo al diablo, si yo tengo la osadía de reprender al diablo, ¿qué es lo que no haré con el hermano que tengo sentado al lado? Si yo soy capaz de creerme capaz de reprender al diablo, al hermano que tengo al lado, entonces ya a ese le pego cada guantazo y cada bofetada porque yo lo reprendo a él, porque él pum y pum y pum. Pues mira, la palabra lo primero que dice es: mírate tú a ti mismo, examínate tú si estás en el camino y actúa en consecuencia. Y después, algo súper importante respecto al diablo, que es una evidencia y es una realidad. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es un mandamiento. No dice reprender al diablo. ¿Tú quién eres? Pero si tú con ver al diablo caerías derretido como una gota de cera. Resistid al diablo. Eso sí, a eso se nos llama y se nos manda. Cuando te venga el gusanillo de poner tu película porno, te lo comes con papa. Aguanta ahí, a ver si eres tan fuerte. Cuando te venga el gusanillo de decir: no, yo no lo dije, yo no dije eso, yo dije... Y sabes perfectamente que lo dijiste, pero es que claro, no puedo perder 100 euros. ¿Qué me costaría eso? Te comes la mentirijilla con papas y pagas tus 100 euros que te va a costar decir la verdad. Y demostrarás algo
de lo que el Señor te está mandando. Déjate de reprender al diablo, que no va a temblar delante tuya. Resístelo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y eso fue lo que el Señor hizo en la tentación. ¿Qué es lo que dice? Después de la tentación en el desierto, cuando nada más que hacía resistir al diablo con sus tentaciones y argumentaba al Señor con la palabra de Dios, dice, y el diablo lo dejó. Fijaros que dice por algún tiempo, no vais a vencer al diablo de forma definitiva, lo vais a ahuyentar y volverá a vosotros. Y si ese día os pilló fuerte, cuidado que la próxima vez os puede pillar débiles. Y nos mete el guantazo que no nos metió antes. Mucho cuidado. Lo que pasa es que eso de reprender al diablo, volvemos a tener delante, en bandeja, el envanecimiento. Como vimos antes con el tema del obispo, ¿no? Para que no caigan en el pecado del diablo, en el envanecimiento del diablo, se envanece. Es que yo soy de reprender al diablo. Señor, los demonios se nos sujetan. Es que soy un creyente, es que tengo al diablo ahí. Mucho cuidado. Todo lo que alimente tu ego, ya sabes que no va muy bien encaminado. Cuidado con nuestra responsabilidad. Hemos tenido un mandamiento, resistir al diablo. Ahora tenemos una responsabilidad. Efesios 4:27. Porque no todo comienza o no todo primer paso es del diablo. Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Versículo 26. O 25. Por lo cual, mandamiento del apóstol, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Y nadie coge un cuchillo y empieza a pegarse a cuchilladas, ¿no? Somos miembros, nos cuidamos, nos queremos, nos amamos, ¿no? A nosotros mismos. Pues lo mismo, esto es el cuerpo de Dios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí, el primer paso responsable se le pide al creyente. No es que el diablo no vaya por ti, no está diciendo que el diablo no vaya por ti, no, está diciendo no des lugar al diablo, no se lo ponga fácil. Muchas veces somos nosotros los que le abrimos la puerta al diablo. Pues no deis lugar al diablo, déjate de reprender, resístele y no des lugar al diablo. Vaya dos cosas tan importantes. Y por otro lado, no puede hacer nada fuera de la voluntad o del permiso de Dios. No puede actuar por su propia cuenta sin que Dios lo haya permitido. Yo no digo mandado. Dios no manda al diablo a que haga tal siempre todas las cosas. Ha habido veces que lo ha mandado y lo veremos. Pero en este caso estoy diciendo todo lo que el diablo hace, lo hace bajo el consentimiento o permiso de Dios. Dios lo está permitiendo. Si no lo permitiera, no lo haría. Y uno de los ejemplos tenemos en Lucas capítulo 22, versículo 31, que dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Uy, ¿que Satanás va a pedir permiso para hacerlo? Bien que lo hubiese hecho, sin pensárselo, si hubiera podido hacerlo sin ninguna contemplación. Pero tiene que pedir permiso. Y así lo hizo con Job. Oye, sí, ese que tú dices, Job, que tanto te ama, que tanto te obedece, que tan justo es, ¿tú me dejarías que yo le quitase todos los ganados que tiene, le destruyese la casa, me cargase su salud? Y en este caso, Dios le dijo, sí, hazlo. En otro caso, el Señor dice, no, ni se te ocurra. En el mismo caso de Job también le dijo no. Dice, pero no se te ocurra tocar su vida. Toca la salud, toca su familia, toca sus posesiones, pero la vida no se la toca. Esa es mía y la voy a conservar. Es lo último. Y de lo último que dejó Dios de Job, de ahí sacó después 7 veces más que lo que tenía antes.
Dios y su gloria. Apocalipsis 13:15, último pasaje ya, está hablando, y lo vemos desde el versículo 13 o desde el 11, está hablando de los tiempos de la gran tribulación aquí, donde va a estar el anticristo, ya no estará la iglesia, y empezarán los terribles juicios de Dios sobre la tierra. Pero dice, en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que todo lo que hace le está siendo permitido, por cuanto está contemplado en los planes de Dios, y Dios sacará prodigio de toda intervención, incluso diabólica. Así que dejamos aquí ya este punto 15, nos queda ya una segunda parte, pues eso espero, al final salen 3 o 4, yo quisiera que no, pero hemos visto sobre todo, creo, aspectos que son muy importantes para la vida del creyente. Mucho cuidado con nuestras formas de actuar en la iglesia del Señor y como creyentes, eso de nosotros así, nos vamos a coger el dedo y vamos a hacer así, y vamos a mantenerlo así. Y cuando uno mantenga el dedo así, vamos a cuidar del hermano y protegernos del diablo. No hay mejor protección del diablo que hacernos así. Porque si hacemos así, el dedo que viene así es el del diablo. Y os digo, os advierto y os aseguro y os confirmo que es infinitamente peor que el nuestro. El nuestro viene impregnado de la sangre del Señor. Reconocimiento de pecado, escudriñando realmente y en sinceridad nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones y motivaciones para ponerlo a los pies de la cruz. El diablo no lo hará así. El diablo lo hará para zarandearme como a trigo. Y no hay que dar lugar al diablo, hay que resistirle. Al Señor sea la gloria.